Hola a todos, mi nombre es Faimiel Cudri Peleño y en el día de hoy les estaré sustentando sobre la fase número 5 de estructura de datos. Les voy a explicar sobre lo realizado en la fase número 2, en donde les voy a presentar esta aplicación que diseñé para gestionar estudiantes en clases de música, donde veremos cómo funcionan las clases que la componen, las propiedades que tiene y las validaciones que aseguramos en los formularios. Entonces comencemos. Primero vamos a la clase principal, que es FRM Organización de Información. Aquí tenemos en donde esta es la ventana principal donde ingresamos los datos de los estudiantes. Aquí tenemos varias propiedades. Aquí tenemos como identificación del estudiante, nombre completo del estudiante, un grupo de botones para elegir el género masculino o femenino y un combo llamado CMP instrumento, donde seleccionamos el instrumento que aprenderá el estudiante, y dependiendo de eso el costo por clase se actualiza automáticamente. Por ejemplo, nos vamos aquí al código de la aplicación y estamos aquí en el código, donde por ejemplo si selecciona piano, aquí está, selecciona piano, automáticamente se muestra un costo de 100.000. Si cambia a guitarra, aquí tenemos ahora el costo de 80.000. Esto lo hacemos con el evento Select Index Change. Aquí lo tenemos, el Select Index Change del Combots, que evalúa el instrumento seleccionado y asigna el valor correspondiente. Ahora, seguidamente, cuando hacemos clic en el botón guardar, lo tenemos, guardar registro, se ejecutan varias validaciones importantes para asegurarnos que todos los datos son correctos. Aquí tenemos por si validamos que el campo ID no esté vacío. Así seguidamente con los siguientes campos. Ahora, seguidamente, una vez que todos los datos son válidos, creamos un objeto de la clase gestión estudiante. Este objeto almacena toda la información del estudiante como su ID, nombre, género, instrumento, número de clase y costo por clase. Guardamos esto y seguidamente tenemos un calcular mostrar reporte, que sería lo último, en donde cuando hacemos clic en el botón calcular y mostrar reporte, pasamos el objeto de gestión estudiantes, lo pasamos a clases de FRM reporte estudiante. Con esta ventana mostramos toda la información del estudiante de forma clara, por ejemplo su nombre, su género e instrumento, el número de clase, el costo por clase, y calculamos el costo total con el método calcular costo total. Por ejemplo, para un estudiante que toma 10 clases de piano a 100.000 por clase, el costo total será de 1.000.000. Esto lo calculamos automáticamente. Ahora les explicaré sobre lo realizado en la fase número 3, donde desarrollé una aplicación que sirve para gestionar los datos de los usuarios de un EPS, donde explicaré las clases y sus propiedades, las validaciones implementadas en el formulario y las instrucciones para crear la estructura de datos y la cola y lista, donde primeramente tenemos la clase principal, que contiene la interfaz gráfica y la lógica principal para interactuar con la estructura de datos, donde las propiedades incluyen, aquí lo tenemos, un stack, un queue y un list, que eso sirve para crear la fila, la cola y la lista de usuarios. Ahora también tenemos una clase auxiliar, que es estructura de datos usuario, que esta clase representa a cada usuario registrado con propiedades como tipo de identificación, número de identificación, nombre completo, edad, estrato, tipo de atención, valor ocupado y fecha de registro.
Estas propiedades aseguran que cada registro esté completo y estructurado. Ahora, para la validación de los campos, nos vamos nuevamente a la primera clase, donde, por ejemplo, que txt identificación y txt nombre completo no estén en blanco. También nos aseguramos que la edad y el número de identificación sean valores numéricos usando un int.parse. Tenemos. Y para el registro de usuarios, cuando hacemos clic en este botón en registrar, hacemos clic en el botón registrar, se verifica que los campos sean válidos y se crea una instancia estructura de datos. Aquí tenemos de datos con los datos del formulario. Se calcula el valor del copago mediante el método calcular copago y que varía según el estrato y el tipo de atención. Por ejemplo, lo que tenemos aquí. Para el tipo de atención y por medio del estrato se calcula. Dependiendo de la estructura se selecciona el registro y se agrega a la pila, cola o lista. Y se actualizan las tablas de los datos en un data grid. Aquí tenemos. Ahora, seguidamente, aquí tenemos para actualizar en lista, en cola, en la lista también. Ahora, para cómo funciona cada pila, cada cola y cada lista. Los registros más recientes se eliminan primero con el botón eliminar pila. Aquí tenemos eliminar pila. Usamos un pila usuario pop, lo tenemos, y para cola los primeros registros en entrar son los primeros en salir, y utilizamos para eliminar un cola usuario de enquete, aquí lo tenemos, y para la lista, donde aquí es donde los registros pueden eliminarse de forma selectiva utilizando un lista usuario, un remove usuario. ¿Okay? Ahora para la interacción con el formulario. Actualizamos cada tabla, o sea, cada vez que se agrega o se elimina un registro, los métodos como actualizar grid pila, actualizar grid cola y actualizar grid lista que vimos anteriormente, se refrescan las tablas. Además se calculan estadísticas como suma de copago, cantidad de registro para la cola y el promedio de edad para la lista. ¿Ok? Según lo que hicimos anteriormente. Y por último, ya aquí tenemos el formulario realizado con sus botones correspondientes. Ahora les explicaré sobre lo realizado en la fase número 4, en donde se hizo una aplicación para la implementación de un árbol binario, donde les hablaré sobre las clases principales, cómo funciona la gráfica del árbol y las formas de recorrer. Primero hablemos de la clase nodo. Aquí tenemos clase nodo. Esta clase representa cada nodo en el árbol binario. Tiene tres propiedades importantes. Valor, primera propiedad que es valor, lo tenemos, que almacena el número que identificará al nodo. También tenemos las otras dos propiedades que son izquierdo y derecho, que son referencia a los hijos izquierdo y derecho del nodo. Cuando creo un nodo lo inicializo con un valor y tanto los hijos izquierdo como derecho comienzan siendo null. Tenemos siendo null. De esta forma puedo construir la estructura del árbol de manera dinámica. Ahora la clase principal, ya tenemos formulario principal. Esta clase contiene la lógica para mejorar el árbol, donde también nuevamente empezamos con una propiedad privada llamada raíz, que es el punto de inicio del árbol. Si el árbol está vacío, la raíz es null. Aquí lo tenemos. Si el árbol está vacío,
la raíz es null. El método más importante aquí es agregar. Tenemos el método agregar, que permite insertar un nuevo valor en el árbol. Si el árbol está vacío, el nuevo valor se convierte en la raíz. De lo contrario, se compara con los valores existentes para determinar si debe ir a la izquierda o a la derecha. Si debe ir a la izquierda o si debe, lo contrario, debe ir a la derecha. También implementé 3 tipos de recorridos: preorden, inorden y posorden, que estos métodos nos permiten visitar los nodos en diferentes secuencias según lo que necesitemos. Tenemos preorden, lo de preorden, lo de inorden y lo de postorden. Ahora, para graficar en el árbol, diseñé un método llamado dibujar. Lo tenemos dentro de la clase. Dentro de la clase nodo, este método recibe un objeto graphic. Tenemos el objeto graphic en un área donde dibujar. Cada nodo se representa como un círculo con su valor dentro, y las líneas conectan los nodos padres con sus hijos. Por ejemplo, digamos, si tengo un nodo con un valor de 10 y agregamos 5 y 15, el nodo se dibuja en el centro, el nodo 5 a la izquierda y el nodo 15 a la derecha. El tamaño de las posiciones se calcula de forma recursiva para que el árbol se vea organizado. Aquí tenemos según su propiedad, según los valores que se coloquen. En la interfaz gráfica crea un formulario que permite al usuario, aquí está el formulario que ingresa el usuario, lo permite interactuar con el árbol. Hay un cuadro de texto donde se puede ingresar un número, un botón para agregar al árbol. Cuando el valor se agregue correctamente, se actualiza el dibujo del árbol y los recorridos. Para mostrar el recorrido, utilizar paneles. Tenemos 3 paneles donde cada nodo aparece con un botón. Eso hace que los resultados sean más visuales y fáciles de entender. Por lo tanto, aquí ya tendremos todo esto listo. Por último, les voy a explicar cómo integré varias aplicaciones en una única solución, la cual esta integración permite navegar entre diferentes módulos o fases de una forma organizada y funcional. Primeramente, aquí tenemos agregada todo, pero primeramente tenemos que darle clic derecho aquí donde está la fase número 5, le damos en agregar, le damos en nuevo elemento existente y primeramente tenemos que estar conscientes de que hayamos pasado nuestra fase 2, nuestra fase 3 y nuestra fase 4 en el mismo archivo donde se creó la fase número 5. Después de haber hecho eso, tomaremos cada fase y la agregaremos a la aplicación final. Después de haber hecho eso, pues ya tendríamos aquí la fase 2, la fase 3 y la fase número 4. Seguidamente creé una clase llamada menu form que actúa como el punto central para acceder a las diferentes clases. Cada botón del menú está vinculado a un evento que abre un formulario específico relacionado con esa fase. Aquí en el código, primeramente en el código, el método inicial component inicializa todos los controles del formulario. Este formulario incluye botones de cada fase y un botón para salir, así como está aquí. Ahora, para la navegación entre las fases, cada botón tiene un evento llamado click. Aquí lo tenemos, por ejemplo, la fase 2. Tenemos un evento llamado botón fase 2 click 1.
Aquí distancia y muestra el formulario correspondiente a la fase número 2. Subimos la clase FR organización para que apenas que le demos ese botón nos muestre la fase número 2. Así seguidamente con la fase número 3, formulario datos de usuario lo agregamos para que cuando le demos clic en ese botón nos mande directamente al formulario. Igualmente que en la fase número 4. Ahora, este botón FR organización perteneciente al proyecto de la fase 2 lo abre como un cuadro de diálogo utilizando el método showDialog. Esto asegura que el usuario debe cerrar este formulario antes de regresar al menú. Y se repite para cada ocasión. También cada fase está implementada en un namespace diferente, asegurando que las funcionalidades están organizadas en proyectos independientes que se integran dentro de la misma solución. También tenemos el botón botón salir, que tiene un evento clip que verifica si el usuario realmente quiere cerrar la aplicación. Muestra un cuadro de diálogo con opciones sí y no. Antes de iniciar nuestra aplicación, diseñé un formulario de acceso para ingresar a la aplicación, donde tenemos aquí un botón ingresar clip que valida la contraseña, sea 123, y nos manda al formulario. Si la contraseña es incorrecta, nos muestra un mensaje que es incorrecta la contraseña. Esta contraseña es para todas las fases, para ingresar a todas las fases. Ahora sí, podemos iniciar nuestra aplicación. Esperamos un momento mientras que inicia nuestra aplicación. Esperamos un momento que inicie. Y aquí tenemos nuestro formulario de acceso. Dimos la contraseña correspondiente. Le damos ingresar. Aquí tenemos nuestra pantalla principal. Tenemos fase 2. Le damos clic. No dirige directamente a la fase 2. Podemos colocar cualquier dato. Vamos nuestro nombre. Seleccionamos un instrumento. Nos da directamente el valor de cada clase. Nos da la cantidad de clases para realizar. Escribimos 3 y seleccionamos el género. Guardamos el registro guardado y vemos el reporte final. Aquí tenemos el registro final. Le damos regresar y colocamos un botón para regresar a la pantalla de inicio. Bueno, a la pantalla de inicio y abrimos directamente la fase 3. Tenemos la fase número 3. En función, colocamos cualquier número de identificación, colocamos nuestro nombre, colocamos una edad específica, un estrato socioeconómico, un tipo de estructura y el tipo de atención, y le damos registrar. Aquí ya nos muestra directamente en pila lo que ingresamos. También agregamos nuevamente un botón para volver a la pantalla de inicio. Pregunta si queremos volver, volvemos y entramos nuevamente a la fase número 4. Agregamos un valor entero. Vamos a agregar nodo y nos muestra el valor número menor. Lo tenemos la demostración del recorrido en preorden, el recorrido en orden y el recorrido post-orden. También agregamos otro botón para volver a la pantalla de inicio. Volvemos a la pantalla de inicio y finalmente le damos en el botón salir para finalizar la aplicación.
Bueno, esto fue mi sustentación sobre la fase número 5.